Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a CADAL y a la Fundación Konrad Adenauer por hacer posible esta conferencia en el Día en el Recuerdo a las Víctimas del Totalitarismo, un evento anual dedicado a la memoria, los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, y por haberme invitado a participar en este panel a 40 años del juicio de las juntas militares en la Argentina. Asimismo, le queremos agradecer a quienes hoy están aquí presentes. Soy Melissa Balbi, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y además docente de la materia de Derechos Humanos y Garantías en la misma universidad, y asimismo me encuentro cursando la maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos también en la Facultad de Derecho. Es un placer para mí presentar y ser parte de este panel junto a grandes expositores. Les voy a presentar a Patricia Tapatá. Es una defensora de los derechos humanos y ha trabajado en diversos países. Es experta de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y profesora de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También lo tenemos presente a Jaime Rosenberg. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Periodismo en la Universidad de Itela. Trabaja como redactor en la sección política del diario La Nación desde el año 2002 y es autor del libro Julio Estracera, El hombre que gritó justicia, y de otras grandes obras. Y en breve se va a sumar con nosotros Horacio Ravena, que es abogado, miembro y vicepresidente del Comité contra Desaparición Forzada. Presidió el grupo de redacción de los derechos de las víctimas de Naciones Unidas en el año 1985 y formó parte del grupo de redacción de la Convención sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas entre el año 2003 y 2006. El juicio a las juntas fue un proceso judicial histórico que se llevó a cabo en Argentina en el año 1985 durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, en el que se juzgó a los principales líderes de las juntas militares que gobernaron el país durante la última dictadura cívico-militar, sucedida entre el año 1976 y 1983, debido a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas de manera sistemática como sus planes represivos. El juicio demostró que incluso los crímenes de Estado más atroces no quedarán impunes. Esto sentó las bases de una nueva era democrática en Argentina, basada en el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Ahora sí, me gustaría que Patricia nos dé unas palabras al respecto. Gracias. Estoy pensando que me voy a levantar, no por destacar, sino que esto es extremadamente bajo. Lo siento, pero me siento muy incómoda, entonces no voy a poder ni mirar mis papeles. ¿Sí? En primer lugar, se escucha así, creo, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a Gabriel Salvia y a CADAL por la invitación en un momento absolutamente significativo para la historia del país, como es esta conmemoración de que hace 40 años ocurrió algo tan significativo como el juicio a las juntas. Se ha dicho y se ha escrito bastante sobre el juicio, se ha conversado poco y se ha debatido poco, y por eso bienvenido el panel y bienvenidas los libros y las conversaciones que este año están brotando. La película 1985 afortunadamente puso nuevamente el tema en el tapete, y desde ahí surgen nuevas reflexiones para recuperarlo de una cierta posición marginal. Yo concuerdo con la mirada de quienes consideran que el juicio se lo había puesto en el olvido, que estaba en un lugar apartado,
y a raíz de eso es que han publicado un libro este año promoviendo la conversación sobre el juicio coordinado, entre otros, por Roberto Gargarella. Yo no soy una estudiosa del juicio a las juntas, pero sí me declaro una fan total del juicio. Soy una gran admiradora y en ese momento yo no vivía en Argentina, pero recuerdo muy bien el entusiasmo y la pasión con que leíamos el diario del juicio cuando alguna persona que viajaba lo llevaba y cómo seguíamos lo que el juicio impactaba en los medios de comunicación. Pero sí soy una persona que, quiero decirlo acá, contribuyó a que el material escrito y filmado del juicio se recuperara, se procesara, se organizara y se pudiera poner al acceso del público. En Memoria Abierta, organización de la que participé durante 12 años como directora, en el año 2004 recibimos lo que se llama formalmente la causa 13/84, que son todos los archivos personales de Luis Moreno Campo, el fiscal adjunto en el juicio a las juntas, que cuando él partía, había partido unos años antes a ser parte de la Corte Penal Internacional, dejó ese valiosísimo acervo y hay que decir que con su contribución monetaria y también la de este gobierno, la del gobierno de la ciudad de ese entonces, pudimos emprender esa tarea. A la vez, en el año 2011, con la cooperación de la Universidad de Salamanca y la Cámara Federal, se hicieron las copias que permitieron luego las películas, los documentales y el acceso de cualquier investigador a las 530 horas filmadas del juicio. Y lo digo esto solo para recordar cuán tardíamente en este país que tuvo el juicio a las juntas se hicieron tareas que permitieron que el material del juicio a las juntas fuera, digamos, accesible para cualquiera que pudiera verlo. Hay 3 preguntas que se hicieron para este panel, que dice la primera: ¿en qué radica su singularidad respecto a otros procesos judiciales en otros países? Entonces, no hubo para este juicio ni jueces especiales, ni ministros en visita, como se llama en otros países, ni jurisdicción especial. No hubo un diseño del cual copiarse, imitar, pero sí hubo antecedentes en los cuales se podía basar. Hubo sí principios jurídicos, filosóficos, éticos, de que había que enfrentar el mal. De ahí el libro que tantos conocerán, Juicio al mal absoluto, de Carlos Nino, uno de los filósofos más cercanos y que más contribuyó en el apoyo y el sustento de lo que el gobierno de la recobrada democracia, presidido por Raúl Alfonsín, emprendió. Y de que al hacerlo, al empujar estos principios éticos y filosóficos en acciones concretas, se brindaría un fundamento más sólido a los valores democráticos que estábamos recuperando. El juicio inauguró y dio lugar a una cascada, a una sucesión encadenada de procesos judiciales, y es un juicio que está fundado en la tarea colosal de lo que es su principal antecedente, la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Como casi todos sabemos, o saben quienes se dedican más directamente al tema, sin los legajos, que esa es la palabra que se usa en este país, de la CONADEP, sin los casos que la CONADEP había estudiado, está dicho y confirmado, no hay voces disidentes, no hubiera sido posible la tarea de la Fiscalía y, por supuesto, no hubiera sido posible el juicio. ¿Cuáles son en perspectiva sus lecciones? Era una segunda consigna. Y, bueno, yo aquí pienso que el juicio fue un momento inusitado, inédito, inusual, no habitual, no esperado,
pero tiene antecedentes. Como decía, por un lado, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos realizado durante la dictadura, durante el periodo del terror de Estado, la comisión técnica que esas organizaciones conforman cuando se anuncia que se va a hacer la comisión investigadora, que se llama CONADEP. Los organismos de derechos humanos ponen en común la información que minuciosamente habían guardado, la organizan y la alcanzan para que la comisión pudiera hacer su tarea, y los actores. A mí me parece que hay que resaltar a todos los fines analíticos y no solo de absolutamente legítimo homenaje a los que les debemos, a los actores del juicio a las juntas. Y ahí a mí me gusta, cuando han pasado tanto tiempo, y a veces quienes trabajamos en derechos humanos hemos hecho tantas miradas y revisiones y cosas, y hemos leído, y algunos escritos, etcétera, me gusta volver a las fuentes. Y entonces estuve escuchando a dos de los jueces, a León Arlanián y a Ricardo Gil Lavedra, y recuperé algunas cosas que siempre me resultaron muy significativas, que ellos dijeron en momentos en que se los entrevistó para el Archivo Oral de Memoria Abierta. Arlanián dice: nosotros teníamos claro lo que queríamos hacer, estábamos todos de acuerdo, sabíamos lo que queríamos hacer, pero cuando se corrió el telón y aparecieron los testigos, eso sí, cuando empezaron a desfilar los testigos, eso sí, fue otra historia. Ricardo Gil Lavedra, sobre los testigos, dijo: los testigos me parece que fueron el alma del juicio, son los que relataron los hechos, los que los habían padecido, y actuaron con una enorme valentía. Él le pone particular énfasis a la enorme valentía. Ellos fueron a decir lo que les pasaba y ellos no sabían cómo seguía la democracia, si los iba a tutelar o no. Gracias a ellos pudo ser llevado a cabo el juicio, porque era más difícil que ir a declarar a la CONADEP. Esto era una audiencia pública filmada, salían sus nombres, y los tipos lo hicieron, dice Gil Lavedra. Narraron sus dramas, sus tragedias individuales. Y él menciona ahí una cuestión que para los que somos defensores de derechos humanos es bien interesante. Él dice: no había una oficina de asistencia a las víctimas que los acompañaba, los asesoraba y los preparaba para ese testimonio público. Entonces, yo quería, para terminar redondear este tema del legado, traer estas voces de quienes lo hicieron, que resumen y dicen al final: hubo un país que se animó, hubo un país que lo hizo. Entonces, el tema, por un lado, de la audacia, me parece muy importante, el tema de la voluntad política de una cabeza, de un poder ejecutivo que pensó una manera de hacer justicia al momento de recobrar la democracia para marcar la diferencia entre el atropello y digamos, el dominio totalitario, el abuso y la vigencia de la ley. El sentido de deber cívico, eso es muy importante, y de conciencia histórica, es una constante en las palabras de quienes participaron de la tarea de la Fiscalía y de los jueces. Leía el otro día, a raíz de los temas de corrupción que nos invaden antes, después, en el presente, que, por ejemplo, para una de las causas más difundidas en estos días de un juicio que va a empezar, se está programando el tribunal que va a tener una audiencia por semana y por Zoom. El juicio a las juntas tenía audiencia todos los días a partir de las 15 horas, después que los jueces terminaban de hacer su tarea,
en el lugar original y habitual en el que revistaban a una audiencia por semana en esta causa grande que involucra a autoridades y empresarios. Me parece que tenemos un problemita. Entonces, la reflexión sobre el legado me gusta recuperar el rol de los individuos en un momento específico de la historia, porque el juicio es una tarea individual y es una tarea colectiva, y una frase que también se escucha a quienes tuvieron este rol de administrar justicia: teníamos que hacerlo y hacerlo bien. ¿Es vigente ese legado? No para la justicia argentina, definitivamente no. No está recogiendo ese legado, no está honrando ese despliegue virtuoso que se puso en juego al momento del juicio a las juntas, ni en la dedicación a la tarea, por el ejemplo que puse recién, ni en la visión de que la justicia es la base de un sistema democrático. Creo que no está recogiendo ni el guante, ni el legado, ni nada. Ni siquiera por tratar de emular como un protagonismo más o menos épico, ¿no? En este país que tiene premios Nobel, tiene Messi, tuvo un papa, qué sé yo, ni siquiera por eso. Pero el legado del juicio a las juntas es quizás, y a 40 años ojalá, pensar que que la transición a la democracia, no sé cómo podría haber sido, pero que el juicio constituye una bisagra, es un punto, es una cuña, dice otra vez uno de los jueces, es una cuña en la que digamos que marca la salida de un periodo de abuso de poder y la vigencia de la ley en democracia. Y esa bisagra, ojalá, haya quedado incrustada. Una de las cosas que también llama a la reflexión, en particular para quienes seguimos desde otras instancias trabajando por la libertad en otros contextos, es que en el momento del juicio a las juntas, en la salida de la dictadura, no había convención contra la desaparición forzada, no había una serie de tratados internacionales y no había Estatuto de Roma y Corte Penal Internacional. Y sin embargo, con el Código Penal, con la reforma del Código de Justicia Militar, voy a repetir otra vez las palabras de Ricardo Gilavedra, hubo un país que se animó, hubo un país que lo hizo. Se puede hablar de un consenso perdurable por el nunca más, un consenso perdurable del nunca más en la sociedad argentina. Si la CONADEP y el juicio a las juntas son el nunca más, ojalá sí, pero no se puede dejar de reconocer que el haber sido opacados durante todas estas décadas tiene que llamar a la reflexión que si vos opacás o decís que no existió, no decís, hacés como que no existió la CONADEP y en particular el juicio a las juntas, es porque estás diciendo o levantando otras realidades relativas a los derechos humanos que sí acontecieron en esos años. Y acá, siguiendo un poco una reflexión de Hilda Sábato, en el libro que mencioné al principio sobre acuerdos y desacuerdos en torno al juicio a las juntas, yo creo, junto con ella, que el eclipse y la invisibilización del juicio a las juntas privilegió, esto ya es mío, las épicas individuales o el señalamiento de los sufrimientos personales, pero los sufrimientos en clave más peliculesca y menos atada a la dramática realidad de lo que fue la dictadura, y dejó de lado lo que había sido la respuesta institucional de una sociedad y de un Estado que tuvo la voluntad política necesaria
en el año 83 para crear no solo la CONADEP, sino hacer el juicio a las juntas. Si el juicio resucita este año o resucitó con la película, lo que dejó en evidencia es que había sido previamente olvidado, puesto fuera de la escena. Y eso no es grave porque queremos ahora decir, hubo gobiernos que lo dejaron fuera de escena. Lo problemático es que lo que dejaron fuera de escena es que primero es la ley y que la igualdad ante la ley, tan magistralmente escenificada con el ingreso de los excomandantes a la sala de audiencias, con los reclamos que hacían los abogados de la defensa de las 3 juntas militares, de dónde estaban ubicados, etcétera, mostró que este país quería en el 83 hacer primar la igualdad ante la ley y que más bien hoy lo más rentable aparece ser burlar la ley. En este sentido, esa cuña que fue el juicio a las juntas, ojalá podamos sacarla del borramiento del evento histórico, y ahí quiero señalar, es un poco repetitivo porque mucha gente lo dice, pero lo voy a repetir también, no hay que olvidarse que hay generaciones enteras que se han criado y educado en Argentina, conmemorando el 24 de marzo, que es el inicio del golpe, y no ni la entrega del informe nunca más de la CONADEP, ni la sentencia del juicio que fue un 9 de diciembre, ni el Día de los Derechos Humanos, que es el día a la vez en que asumió el gobierno de la recobrada democracia. Retomar esa cuña y su lenguaje y convocar a la sociedad civil y a esos actores individuales capaces de producir un cambio, ojalá sea posible para que otras gestas menos espectaculares, pero más significativas para este país que necesita definitivamente del trabajo de todos. Creo que me quedo ahí. Estábamos justo ahí. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Horacio Ravena para que nos diga algunas palabras. Buenos días. Me disculpo con la organización, con mis colegas acá en la mesa y con el público en general por mi demora. No tiene excusas, simplemente llegué tarde. En este marco recordatorio me propuse trasladarles desde mi análisis y de mi memoria algunos pasos que fueron dándose antes, durante y después del juicio, como una manera de aproximación y fundamentalmente de recuerdo. Entre los antecedentes que es utilizado por la defensa de las juntas de comandantes, estaba que cumplían la orden del decreto presidencial de Luder. Posteriormente Luder declara en el juicio, pero de aniquilamiento de las organizaciones armadas de la subversión, hablando en el lenguaje de aquella época. Y es un absurdo, porque para cumplir la orden de un gobierno democrático le dan un golpe, ¿no? Y lo sacan para aplicar esa normativa. Cuando ya no hay que olvidar que Malvinas, la derrota
Argentina en Malvinas deteriora al gobierno y ya no tiene posibilidades de continuidad como ambicionaba. Si nosotros vemos en Latinoamérica, los demás gobiernos, Chile, Uruguay, pudieron conversar, negociar la transición. En este caso no fue necesario, porque tenían que entregar al gobierno, salían, se iban, no podían soportarlo. Y esto permitió que no haya ningún tipo de condicionamiento de acuerdo. Sí, obviamente que trataron de ir condicionándolo a partir de buscar una normativa que les garantice la impunidad. No la podían negociar bajo cuerda, tenían que buscarla. Y así fue como en abril del 83 la Junta dicta el documento final. En el documento final expresa que no hubo crímenes y que fue una guerra y que además fueron triunfantes, así que no hay posibilidades de juzgamiento ni de análisis. Y como surge del debate de la sociedad, de la indignación de aquel momento, y la campaña electoral en el que ahí tenemos a Luder diciendo que una ley podría garantizar la amnistía porque se aplica la ley más benigna, y Alfonsín diciendo sería nula. En septiembre del 83 dictan la ley 22.924, conocida como ley de autoamnistía, en donde solo reservan a Dios la posibilidad de juzgarlos y que se excluyen de cualquier tipo de juicio. A esto es lo que enfrenta, primero, en la campaña, anunciando que los va a juzgar. Y luego, digamos, necesita de un aparato jurídico legislativo importante para poder desactivar toda la normativa. Nosotros tenemos que recordar que la Corte había reconocido ya golpes anteriores que la normativa dictada por una dictadura quedaba vigente salvo que fuera expresamente derogada. Había un código penal de 1926, porque ahora razonamos desde el punto de vista de violación de los derechos humanos, desaparición forzada, delito continuado. El delito continuado es que la desaparición hasta que no aparece no empieza a correr la prescripción. Allá en ese momento teníamos un código de 1926. Olvidé mencionar que ha sido una de mis fuentes en su momento. Esperamos un momentito porque así se puede escuchar sin gritar. Olvidaba decir que recomiendo buscar en YouTube la declaración que hizo Ricardo Gil Lavedra en una entrevista que le hace Valentina Delich, donde repasa todo el tema de cómo fue la vivencia del juicio. Es muy didáctica y muy a fondo. Revisa cómo se trabajaba, inclusive en algunos puntos es crítico sobre esta confrontación normativa,
porque se tuvo que buscar en la escuela francesa la idea de un acto nulo de nulidad absoluta, asimilable e inexistente, porque derogar una norma no anula el pasado, solo el futuro. Por lo tanto, si Alfonsín declaraba, derogaba una norma, la ley de autoamnistía, no servía para nada. Había que sacar ese escollo que muy inteligentemente la Junta Militar, en retirada y preocupada, había minado el camino hacia la justicia, ¿no? La charla de Gil Lavedra, encontré mi apunte, de Gil Lavedra es organizado por la Fundación Estrasera y Flaxo. Será bueno recordarlo. Otro de los problemas que existía es que la justicia militar es una justicia civil, disciplinaria. Y quedaba la posibilidad de pensar en pasar todo y ordenar que intervenga la justicia civil. Esto significaba una confrontación con la Fuerza Armada. Tenemos que recordar que las Fuerzas Armadas estaban con todo su poderío. Los que dejaron el gobierno fueron a los batallones y se pusieron al frente. No estaban retirados, estaban todos en actividad y con capacidad de fuego. Así que era difícil esa decisión. Teníamos además a Luder, que anunciaba que debía aplicarse el principio de la ley más benigna y sacó el 40% de los votos. El panorama era difícil. El 13 de diciembre, cuando Alfonsín sube, plantea que es nulo la autoamnistía por la aplicación del 29 de la Constitución, porque no se puede, el Congreso no puede ceder el poder público al Ejecutivo, y que asumir la posibilidad de indultar o de perdonar crímenes de lesa humanidad era imposible, ¿no? El 13 de diciembre dicta un proyecto de ley que envía al Congreso planteando la nulidad absoluta. Ahí trabaja bastante Carlos Nino, ¿no? El recordado Carlos Nino trabaja con ese concepto nulo de nulidad absoluta, asimilable e inexistente. Y el 15 de diciembre crea la CONADEP, que va a tener mucha importancia después en el juicio. Reconoce en la estrategia para llegar al juicio, el gobierno reconoce a la justicia militar, como digo, una justicia disciplinaria, como la que debía juzgar en primera instancia. En verdad tiene una explicación política también. El gobierno quería que las Fuerzas Armadas se depuraran a sí mismos en la medida de lo posible. Estábamos hablando de 3 de las 4 juntas militares, las 3 primeras. La última no, y la idea fue que quien le daba el poder o lo imbuía al presidente democrático del poder
no era muy fuerte que salieran de ahí y terminaran presos. Así que la orden fue de que se haga el juicio a las 3 primeras juntas de comandantes. En su momento, en la aplicación de la justicia militar, el argumento era que era el juez natural. ¿Por qué? Porque ya venía aplicándose, era el juez natural. Eso se respetaba y se pone una apelación a la Cámara Federal para revisar hipotéticamente algunos de los conflictos que el Tribunal Militar tuviera. La idea sería, según explican los jueces en su momento y luego ya en estos años, pensaban que iba a ser por algunos conflictos, pero que finalmente iba a terminar resolviendo el tema central de los comandantes. Y hasta no mucho más de ahí pensaba el gobierno que se iba a poder avanzar. Hay un trabajo mío de aquella época, porque yo no estaba en el gobierno, pero no coincidía con eso, que se publicó más tarde, allá por el 86, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Justicia militar, juez natural o fuero especial. Esa era mi preocupación en aquellos años. Todavía está allá en la biblioteca. ¿Qué traigo del juicio para destacar? Algunas cuestiones salientes. Fue muy duro todo, como ya dijo Patricia, ya lo revivió, lo contó. Hubo algunos conflictos, por ejemplo, al iniciar, cuando van los primeros testigos, la estrategia militar era analizar que eran subversivos y que había habido una guerra y que en ese marco no se había cometido. Es decir, lo que dicen en la ley de autoamnistía lo tratan ahora de probar en el juicio. Entonces, cuando a uno de los primeros testigos, no recuerdo el nombre, estaba allí en la audiencia en ese momento, le pregunta Estracera, pide la palabra y dice: por favor, recuérdele a los defensores que el señor que está ahí no es un desaparecido tabicado, sino que es un testigo. Entonces le prohíben preguntar sobre la militancia política, o no recuerdo quién era, si era un militante o el familiar de un militante. Y lo prohíben preguntar eso. ¿Cómo acusa Estracera? La idea central, inicial, era tomar él era un hombre de la justicia, ya venía en la justicia. Entonces, tenía conocimiento de algunos casos que se habían dado durante la dictadura de secuestro y desaparición. Por ejemplo, Elena Onberg. Otro caso que era muy resonante, que había llegado a la justicia, era la bomba en el comedor del Departamento de Policía. Entonces, esas causas que eran sueltas, inicialmente Julio pensaba trabajarlas. Luego se le sugirió que lo que tenía organizado era lo que había hecho la CONADEP. Por eso la CONADEP y el trabajo de Graciela Fernández Mejide fueron fundamentales, porque Graciela, como activista de derechos humanos, en donde hemos sido compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ella estaba a cargo de denuncias y lo organizó por centro clandestino de desaparición.
Y eso le favorece a Estracera la posibilidad de la presentación de casos, porque toma distintos casos, aproximadamente 700, tal vez 680, según dice en la entrevista que les comentaba, y con eso puede acusar. Todos casos organizados por centro clandestino de detención. Ojo que esto lo voy a volver a mencionar al final con el tema de la sentencia. Pero Estracera entonces deja de lado los casos individuales y va tomando de ahí distintos casos que muestran la variedad de la metodología respecto al tema de la tortura, el perfil de las víctimas, muy amplio. ¿De qué no se habló en el juicio? Y que son cosas que hoy se van retomando. No se habló de las violaciones a las mujeres y tampoco se dejó, como ya relaté, preguntar sobre la militancia partidaria. Para mí lo digo de esta manera porque es algo vivencial, pero no sé si es exacto, en el 20º aniversario del golpe, en un acto que organizó familiares de detenidos y desaparecidos en el San Martín, por primera vez hablan muchos de los sobrevivientes y reconocen su militancia. Concomitantemente empieza a hablarse de las violaciones a hombres y mujeres durante la tortura como un método más de degradación. Pero en el momento del juicio era como intocable el tema, porque se buscaba construir la responsabilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en las desapariciones, que ustedes recuerdan, ellos decían que no existían, no había. Era, como decía Videla, era una abstracción, Que para ir terminando, la sentencia. Analiza los niveles de responsabilidad de manera individual de cada uno. Tiene que aplicar delitos del Código Penal del 26, por decirlo de una manera, delitos comunes, reiterados, y no existe nada de toda la estructura que luego se construye y que este juicio aporta de manera muy importante a todo lo que es hoy el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Hago una pequeña digresión. Para mí hay que siempre tener en cuenta cuando hablamos estas cosas que una cosa son los derechos humanos, como se construyeron a partir de la Declaración Universal, que es la responsabilidad de los Estados en los crímenes de lesa humanidad. Está el derecho penal internacional del Estatuto de Roma, que juzga a individuos, la responsabilidad de los individuos. No está hablando de la responsabilidad de los Estados. Por supuesto, de individuos con capacidad de cometer crímenes de lesa humanidad, donde siempre hay algún vínculo con el Estado. Y otro es el derecho humanitario, que también está detrás de todo este debate. Porque si alguna de las organizaciones armadas de la Argentina hubieran tenido reconocimiento internacional
por los protocolos adicionales de las Convenciones de Ginebra del 49 de grupo beligerante, otro hubiera sido. Ahí tendríamos que haber reconocido que hubo una guerra. Pero nunca tuvieron reconocimiento. Y no lo tuvieron porque no reunían las condiciones. No por otra cosa. No reunían. Tienen que tener capacidad operativa con un territorio liberado, pueden establecer normativas, pueden establecer impuestos, tienen un territorio y confrontan. Tenemos que pensar más en los procesos anticoloniales de los 50. Ahí habría grupos beligerantes, en los términos de los protocolos adicionales del 77. Ahí había, no en estos casos. Un tema que para mí fue crítico también fue el tema de los niveles de responsabilidad, que con Patricia lo charlamos unas cuantas veces en aquellas épocas de memoria abierta. Y particularmente fui muy crítico de adjudicar responsabilidades individuales y no de junta de comandantes. Porque si la orden es juzgar los comandantes, las juntas, perdón, de comandantes, entonces la responsabilidad es una. Ellos eran el poder máximo y tomaban las decisiones. Este es mi razonamiento. La explicación que me han dado y que han dado públicamente es que con ese código, siendo una Cámara que revisa la sentencia de un tribunal disciplinario militar, hicieron individuales. Por eso, entre las armas hay diferencia. Ejército y Marina tuvieron muchos más altas las condenas que lo que tuvo Aeronáutica, porque Aeronáutica tenía menos participación en la represión. Voy cerrando. Otro tema, a mi ver, muy importante, porque explica muchísimo cosas posteriores a la sentencia, es el punto 30 de la sentencia. Porque, recordemos, el Tribunal Federal interviene por apelación ordenada por el presidente sobre un expediente administrativo de justicia militar. En el desgranado y análisis de la sentencia, hablan que está probado, porque había que probar el sistemático, que había sido sistemático. Y eso lo prueba hablando de la organización de los comandantes de zona y subzona. No hay una responsabilidad exclusiva. La autoría de los comandantes es mediata. Nadie dice que Videla mató con sus manos. La responsabilidad es ser el autor mediato, el que dio la orden. Y entonces la Cámara Federal llega a la conclusión que tiene que ordenar bajar en los niveles de responsabilidad. Entonces ordena que se abran causas en los juzgados federales de primera instancia con los elementos probatorios existentes en la causa 13, que es el de los comandantes, para ir juzgándolos a cada uno de ellos. ¿Qué sucede? Que empieza el malestar en las Fuerzas Armadas, que empiezan a negarse hasta que un coronel, cuando lo citan, va a su cuartel y anuncia que no se va a presentar. De ahí se genera Semana Santa. Pero bueno, eso es otra historia para otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por último, nos gustaría escuchar a Jaime. Así que te cedo.
Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación, Gabriel, a Cadal, muchas gracias a la Konrad Adenauer, muchas gracias Melissa, un honor participar de este panel junto con dos personas que hicieron historia y que vivieron la historia y la trabajaron y participaron, como Patricia y como Horacio. En mi caso, bueno, el aporte tiene que ver con un libro, El hombre gris que gritó justicia, que es un poco una biografía, una vida, unas pinceladas de la vida, porque realmente hacer una biografía de una persona nunca abarca todos los ámbitos y todas las facetas que tiene una vida. Lo intenté primero con Alfredo Bravo, saqué un libro sobre Alfredo Bravo, una víctima de la dictadura, estuve 13 días desaparecido, diputado socialista. Después con Mario Abel Amaya, que hicimos con Eudeva, un libro sobre, bueno, la vida del dirigente, diputado radical, que muere en la cárcel de Devoto en octubre del 76. Los dos aparecen digamos, en el juicio de las juntas, porque son dos víctimas de la dictadura. Bravo testifica en la dictadura y por Amaya testifica Hipólito Solari Irigoyen, que bueno, fue su compañero de cárcel y de padecimientos, ¿no? Solari Irigoyen, con muchísima mejor salud, sobrevivió hasta hoy, pero bueno, el caso Amaya se trata también en el juicio a las juntas. Y el tercer caso, digamos, para cerrar un poco el círculo de materia bibliográfica, fue bueno, una aproximación a la vida de Estrasera, que lo titulamos El hombre gris que gritó justicia. ¿Por qué lo titulamos Hombre Gris? Bueno, algunos pensaron que es una manera peyorativa de tratar a Estrasera, como que era un hombre gris, como que era alguien insignificante o alguien que no tenía mayor valor, hasta que llegó 1985 con el juicio. Bueno, lo que quisimos expresar, o lo que me parece que se quiso expresar, es que Estrasera había llevado una vida muy rutinaria, podemos decir, o burocrática dentro de la justicia, una persona destacada, una persona que había cumplido con su rol, un poco me parece que, digamos, en paralelo con la historia argentina. Había sido muy antiperonista en su adolescencia, había participado en la justicia, como todos que participaron de la justicia, sea golpes civiles, golpes militares, gobiernos civiles alternados, acostumbrados, digamos, a esa rutina, y de repente, bueno, lo nombran fiscal en fines del 83, principios del 84, y su vida cambia, y se produce una metamorfosis personal en la que pasa de alguien que cumplía de modo discreto y de modo eficiente su trabajo, a pasar a ser el héroe cívico que pasó a ser como el fiscal que acusó a los, como dijeron muy bien quienes me precedieron, a las 3 primeras juntas, a los integrantes de las 3 primeras juntas militares que asolaron la Argentina y que fueron responsables del terrorismo de Estado. Así que un poco ese fue el objetivo del libro, la idea de poner un zoom sobre la vida personal de Estrasera, ¿no? Su infancia, su adolescencia, su juventud, por ahí poco tratados, sacarlo un poco del bronce e ir a la persona de carne y hueso, donde, bueno, ahí está su nacimiento en Comodoro de Rivadavia, un poco sus traslados, padres divorciados, pasó, digamos, a la provincia de Buenos Aires, después estudió en un colegio religioso, un colegio católico, el San José, ahí en el barrio de 11/Balvanera. Ahí recibe una educación católica, pero bastante liberal, bastante abierta, y bueno, su juventud, empezar la carrera de Derecho, y un poco ahí se va forjando no solo, digamos, su personalidad, sino también sus convicciones, convicciones que lo acompañaron durante toda la vida. Así que ese fue un poco el objetivo de sacar a Estrasera del bronce y llevarlo a una Estrasera de carne y hueso. Como decía Patricia, ayudó mucho la aparición de la película en septiembre del 2022. Aparece, bueno, encarnado, quien quisiera, ¿no?, que lo reencarnaran en Ricardo Darín. Bueno, no, creo que no hubo mejor elección porque, bueno, le dio un cariz mucho más
humano, con sus contradicciones, con sus dudas, con sus indecisiones, con decir, bueno, ¿qué hago? ¿Voy? ¿Acepto? ¿No acepto? ¿Me amenazan? Me parece, no sé, una amenaza, una bala. Eso de la bala es mentira, no ocurrió, pero bueno, no importa, es una licencia de la película. Pero me parece que estuvo muy bueno el rol de la película como humanización y como para traer a las nuevas generaciones a lo que fue el juicio. Como decía muy bien Patricia, el juicio estuvo olvidado, el juicio estuvo un poco perdido, lo recordaban los radicales, bueno, lo recordaban los movimientos de derechos humanos, pero el gran público no tenía acceso y de hecho, claramente muchos argentinos no conocen qué pasó en el 85 y que hubo un juicio que de abril a diciembre sentó en el banquillo de los acusados a los responsables del terrorismo de Estado. Bueno, ahí volvió Darín con el alegato del 18 de septiembre, ¿no? El alegato final, digamos, de la acusación, donde, bueno, Estracera pronuncia esa frase, el nunca más. Una frase bastante bastardeada por estos días, ¿no? Por un gobierno que utiliza el nunca más de una manera espuria, de una manera absolutamente, bueno, no quiero usar un calificativo demasiado fuerte, pero de una manera bastante equivocada, errada, digamos, intenta confundir, intenta bastardear, intenta mezclar todo. Y me parece que hay que rescatar el verdadero nunca más, que es el nunca más que se dijo en 1985, que es el nunca más el nunca más a los golpes militares, el nunca más a las violaciones de los derechos humanos, nunca más, digamos, la arbitrariedad por encima de la ley. Me parece que ese es el nunca más que debemos recordar en estos días. Bueno, para recordar algunas cuestiones personales de Estracera, bueno, que muchos de los que están acá, Sergio Cerdá, bueno, Horacio, y muchos lo conocieron bien, así que no les aporté nada nuevo con el libro, pero bueno, un poco lo repasé para las nuevas generaciones. Tres cositas, ¿no? De esta persona políticamente tal vez incorrecta, ¿no? Renunció a su cargo de representante argentino ante los organismos de derechos humanos cuando Menem dicta el indulto, ¿no? Y su viuda, Marisa Estracera, bueno, lo molestaba, lo cargaba diciendo que era la única persona que renunciaba a un sueldo de $10.000 por mes por cuestiones éticas, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo cargaba, ahí lo tenés, el único que renuncia a $10.000 por mes por convicciones éticas, ¿no? Eso por un lado. Después defiende a Aníbal Ibarra en el caso Cromañón, políticamente incorrecto total, ¿no? Aníbal Ibarra condenado ya de antemano por lo que fue la tragedia de Cromañón. Bueno, él lo defiende porque era su amigo, porque consideraba que tenía razón, que bueno, que él no podía, digamos, desconocer, como sigue diciendo Aníbal Ibarra en este momento, o en estos momentos, que también lo entrevisté para el libro, como sigue diciendo Aníbal Ibarra, que él no podía tener, digamos, noción o no podía tener control sobre un candado que no se abrió en el momento indicado. Bueno, eso es totalmente discutible, pero el hecho es que Estracera lo defiende y paga un costo político porque los familiares lo odian, incluso lo agreden, no lo consideraban, digamos, no lo tenían como alguien, perdió un poco ese aura, ¿no? Y también Aníbal Ibarra también utilizó esto, ¿no? Me defiende el que juzgó a las juntas militares, ¿no? Entonces, bueno, él acepta esa es la segunda. Y la tercera, que se afilia al radicalismo a los 70, ¿no? Cuando, recordemos, julio de 2003, me tocó estar en ese acto, en el Comité Radical en la calle Tucumán. Recordemos, pasó la bomba atómica por el radicalismo, cae de la Rúa, julio del 2003, frío, lluvia, Estracera viene, 2003, me afilio a la UCR. Había sacado en mayo 2.3 Leopoldo Moró como candidato del radicalismo. Estracera consideraba que él se tenía que afiliar al radicalismo, también como una especie de devoción por Raúl Alfonsín, su amistad con él. Habían empezado sin conocerse y terminaron siendo amigos, por lo menos los dos decían eso. Y bueno, una especie de apoyo, de ayuda al partido, se afilia al radicalismo. Así que, bueno, tres datos políticamente incorrectos de alguien que pasó a la historia en el 85, pero que después se dedicó a cuidar su legado. Para cerrar, ¿por qué recordarlo? Un poco lo retomó Patricia y me gustaría también
abonar en ese sentido. Pablo Abeluto en el libro me dice, en el país no sobran ejemplos éticos, y Estracera fue un ejemplo ético. Entonces creo que esa es una razón importante para recordar a Julio. La ley en el centro, no la venganza, no que todos vayan presos, como pedía Evedo Bonafini o que pedía Pérez Esquivel, con sus razones, pero impracticable, ¿no? Que vayan todos presos desde el primero al último, desde el guardiacárcel hasta el que, no sé, comandaba los vuelos, hasta el que el que te dio las órdenes, hasta el que ordenó cumplirlas. Bueno, la ley en el centro, dentro de lo posible, y ese también uno de los, me parece uno de los ejemplos más interesantes que nos deja en juicio. Y hoy que el extremismo está de moda, el extremismo, los extremos están de moda, me parece que poner la ley en el centro y poner la ética en el centro, la ética personal, me parece que es un buen objetivo y un buen principio. Y creo que para cerrar, me parece que hoy en día, me parece que es un mandato ético recordar Estracera y recordar el juicio, y que no recordarlo sería algo imperdonable para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras los escuchaba, les quería hacer 3 preguntitas, ¿no? A modo de reflexión. Responde el que quiera. La primera es si creen que el juicio de la Junta sirve como antecedente y podría ser tomado como ejemplo por otros estados que hoy en día están atravesando por esta misma situación y poder replicarla. Es decir, si puede ser tomada como un ejemplo esperanzador para quienes hoy viven en una situación de gobierno totalitarista. La segunda, ¿por qué consideran que las personas se olvidaron del juicio y por qué hoy en día está tomando nuevamente importancia? Y por último, ¿qué mensaje le dejarían obviamente a las nuevas generaciones? ¿Yo puedo agarrar una? ¿Por qué se olvidó del juicio? Bueno, para mí esta es la más divertida. Yo creo que un poco el gobierno de Alfonsín cae de una manera muy traumática, muy complicada, la hiperinflación, bueno, todo lo que vino después, que muchos conocen y otros por cuestiones cronológicas no. Termina muy mal el gobierno de Alfonsín, termina muy mal Alfonsín como figura, termina muy desprestigiado, muy desgastado, y todo lo que él hizo de alguna manera se pone en tela de juicio cuando viene Carlos Saúl y viene la década menemista, ¿no? Me da la impresión que la década menemista establece como un manto de olvido. Bueno, nos llevamos bien entre todos, un poquito nos juntamos, nos perdonamos, nos juntamos con Isaac Rojas, que era el responsable de la revolución del 55, del golpe contra Perón. Le damos trabajo a los montoneros, bueno, con los militares lo fue destruyendo de a poquito, pero también hubo una especie de mirada de reconciliación. Me parece que el menemismo tuvo mucho que ver con este olvido, y después vinieron los 12 años de kirchnerismo, que tampoco nos olvidemos, que se reescribe el nunca más, bueno, que Néstor Kirchner pide perdón por 20 años de no hacer nada en los derechos humanos, cosa que enojó terriblemente a Estracera, ¿no? No se hizo nada, les pedimos perdón por 20 años de inacción en temas de derechos humanos. Y bueno, ese también fue un discurso que fue calando en una buena parte de la sociedad, en muchos jóvenes que creyeron en Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, un poco, y bueno, no se hizo mucho. El que hizo fue Néstor, el que hizo fue Cristina, se reabrieron los juicios, se juzgó, bueno, el robo de bebés, bueno, se hicieron un montón de cosas. Eso es innegable que se hicieron cosas durante los gobiernos kirchneristas en materia de derechos humanos, pero hubo una cosa de decir, nosotros hicimos todo, nosotros somos los campeones de derechos humanos, nosotros tenemos los organismos de derechos humanos junto con nosotros, por eso nos apoyan, por eso viene Evedo Bonafini a los actos, por eso viene Estela de Carlotto, por eso, bueno, Pérez Esquivel un poquito menos, más menos, pero me parece que por eso hubo un poco de utilización política, el menemismo hizo su parte, el kirchnerismo hizo su parte. Un poco de autocrítica también para el radicalismo tampoco cuidó demasiado el mensaje de Estracera, de radicalismo, siempre había un pero, siempre había alguna disidencia.
Bueno, el radicalismo hoy en día no sé qué es el radicalismo, pero explotó en 50.000 pedazos, pero siempre hubo sectores que no estaban tan de acuerdo con jugar a las juntas, tenían una visión un poco más conservadora digamos, de lo que pasó en los 70, y bueno, para mí esa es un poco la explicación, para mí, de por qué el juicio estuvo olvidado, tristemente olvidado e injustamente olvidado. Por favor. Respecto a lo que... Sí. Respecto a lo que comenta... A ver, un segundito. Lo que comenta Jaime... creo que, bueno, estos motivos que das han ocurrido, pero hubo una política dirigida que tiene que ver con la lucha política de construcción de relatos. Cuando el presidente pide perdón por 20 años de ausencia del Estado, luego le pide disculpas privadamente a Alfonsín. Y Alfonsín le dijo, yo se lo disculpo, pero una acusación pública como esa merece una desmentida pública, así que le pido que lo haga. Obviamente todos sabemos que no lo hizo. Y esto tiene que ver en verdad con la construcción de poder político. Y se necesitaba, y hubo una apropiación. Uno puede decir, yo soy el malo porque me apropié de algo de ustedes. Pero ustedes no se defendieron mucho, digamos. Me parece que ahí hubo algo que fue superado por la realidad, por la carga del fracaso en otras áreas del gobierno como la economía. Me parece que algo de eso hay. Pero además por eso, digamos, patinaba al empezar, porque me anoté algo que yo quería comentarlo porque me parece que no es muy público. En un análisis mío, que pongo distintos elementos objetivos, bueno, que ocurrieron, digamos, si ustedes recuerdan, hubo un proyecto de ley de declaración de nulidad de las leyes de impunidad, digamos, la ley de obediencia debida fundamentalmente, porque esa era la más grave. La llamada punto final realmente no tenía una entidad, era una fecha donde empezaba la prescripción. No, el tema central era la interpretación de la obediencia debida como eximente de responsabilidad. Y eso fue tremendo. Hubo un proyecto, me refiero al primero, que había sido presentado por Alfredo Bravo, por Mari... Sí, ¿cómo era la sindicalista? Mari Sánchez. Bueno, una serie de legisladores muy reconocidos, algunos habían sido compañeros nuestros en la PDH, y recuerdo estar con Norita en las tribunas, y cuando aprobaron el proyecto de ley, Norita estaba muy contenta, y yo cuando bajábamos decía, ganamos, Horacio. Le dijo, no, porque lo que hicieron fue derogar la ley.
Y derogar la ley es para el futuro. Le digo, no, hay que hacer lo mismo que se hizo con la ley de autoamnistía de los militares, hay que declararla nula de nulidad absoluta. Y acá ahora doy el elemento que a mí me parece que jugó en importancia y que tiene que ver con también requiere un análisis político. Ni bueno ni malo, uno carga información y puede hacer otro tipo de análisis político. Porque luego, esa legislatura que no pudo aprobar o no quiso, casi con la misma constitución, asumido Kirchner, lo declara nulo de nulidad absoluta. Entonces digo, no era la composición reaccionaria de la legislatura, porque no había cambiado tanto, pasaron un par de años nada más. Entonces, ¿qué es lo que había detrás? Había ya una estrategia de construcción de un relato y había elementos objetivos. Con Pérez Esquivel y familiares de víctimas alemanas, habíamos iniciado un juicio y se había presentado pidiendo que intervenga Alemania por un principio que se fue construyendo del derecho internacional, supletorio. Si ustedes recuerdan, Baltasar Garzón, por ejemplo, ya viene sembrando ese principio. La justicia internacional es supletoria. O se resuelve en el país, como son crímenes de lesa humanidad, o se resuelve en el país. Si no hay posibilidad que se resuelva en el país, ahí es donde se habilita la posibilidad de los tribunales internacionales. Entonces, con ese argumento fuimos a Alemania, por supuesto apoyados con abogados alemanes, y presentamos las acusaciones a los militares acá. Y allá se presenta en la Corte para que decida la competencia, porque claro, no tiene territorialidad, por lo tanto, ¿cuál era el juzgado competente? Se lo presentamos a la Corte lo mandó a Nuremberg. Desde el punto de vista simbólico, estaba marcando muchísimo. ¿Y qué pasó luego? Empezaron a pedir la extradición, lo abrieron, lo resolvieron, se declararon competentes por la vigencia de las leyes de impunidad acá, y empezaron a mandar los edictos pidiendo la detención y la remisión de los militares presos a Alemania, que le iban a hacer el juicio, porque a diferencia de otros países como Suecia, no juzgan ausencia, así que los necesitaba tener presos en el país, y estaban pidiendo eso. Actuó muchísimo la embajada alemana acá en ese sentido. En mi lectura, cuando Kirchner ve eso, seguramente en alguna conversación con las propias Fuerzas Armadas, dicen, acá nos queda, o lo juzgamos acá, o lo mandamos a Alemania. Es decir, la otra idea es violar el derecho internacional. Bueno, hoy por hoy podría ser otra alternativa, pero en ese momento me parece que no era un gobierno que estaba dispuesto a entrar en esas barbaridades. Entonces, en mi lectura, eso explica que 2 años después un Congreso casi con la misma Constitución vota favorablemente la nulidad de las leyes, y eso habilitó los juicios acá. Eso es. Pero todo eso fue porque estaban en los antecedentes anteriores, ¿no? Hay una continuidad más allá de la lucha política. Gracias. Gracias. Patricia. Un comentario muy breve, quizás a tu primera pregunta sobre las posibilidades de emular. Yo creo que
las transiciones a democracias, sea desde dictaduras o desde conflictos armados internos, en América Latina, pero también en el resto del mundo, siempre se conforman y se articulan con características distintas. Entonces no estoy a favor de decir de qué es lo que se puede emular, pero sí decir que tanto la CONADEP, que no hubo tiempo, no lo mencioné, la CONADEP es la primera comisión en su tipo, que después son llamadas comisiones de la verdad. Solo existía una investigación de las Naciones Unidas por las desapariciones en Chipre. No había un solo antecedente más a nivel mundial de una comisión que se pareciera a la CONADEP. Y la CONADEP sin duda deja huella y hay mucho, como dije, para copiar. En el tema del juicio creo que estimula y empuja el tema del juzgamiento en la región, que en Chile se produce muchos años después, y después hay muchos esfuerzos en otros países de América Latina, pero que salen mal, digamos, que quedan en el camino, que no tienen ni la fuerza, ni el significante, ni la presencia institucional. Entonces, no me pronuncio a favor de decir que el juicio es copiable, sin duda estimula la producción y, como han dicho aquí, es decir, el derecho internacional como que se despliega, así como se había desplegado el tema de investigar las desapariciones a partir de las dictaduras en el Cono Sur, porque hay cosas muy establecidas, ¿no?, en los relatos que circulan de desaparecido, la palabra que se dijo por primera vez en español. Desde los años 50 había miles de desaparecidos en Guatemala, pero los desaparecidos de Guatemala eran indígenas y el pueblo maya no tiene la misma significación que la clase media universitaria argentina, sobre todo porteña, pero también del interior. Y para enlazarlo con la segunda, un pequeño comentario, que como hay poco tiempo voy a ser muy directa. Yo sí creo que hubo construcción de relato, pero hubo una operación, no en el sentido tan argentino de operación, pero sí un esfuerzo sistemático por desagregar la presencia del peronismo y su responsabilidad. No solo a mí, que nací en el interior, en Bahía Blanca, sino a mucha gente del interior, nos resulta profundamente chocante y nos disgusta que se diga que el 24 de marzo de 1976 se instaló el terror de Estado. Los que vivíamos en otros lugares de este mismo país, el terror de Estado funcionaba, pero con un despliegue de la mayor eficacia desde el año 74. Y las muertes y la acción de la AAA, sobre todo de noche en una ciudad como la mía, era absolutamente impune. Cuando coincido con lo que dijo Horacio y Jaime, los dos, sobre el tema del menemismo y vamos a privilegiar la reconciliación y dejamos algunas otras cosas, pero el final, o sea, el tomar el tema de los derechos humanos porque produce rédito y tener a un sector de la sociedad civil cerca porque soy débil políticamente y esto recoge esa convicción extendida en la sociedad argentina a favor de los derechos humanos, es una operación casi perfecta porque pensaron que duraba para siempre, pero como todo, hay cosas que se pueden deshacer, es una operación del kirchnerismo. Porque, retomando lo que dije antes, si uno levanta algunos rasgos es porque está ocultando otros. Y entonces el haber
instalado de manera tan sólida una versión épica, gloriosa, y de pequeños héroes y figuras individuales que en general pasan por los hijos de esas madres que ahora sí se subían a los palcos, es una cosa que quedó lamentablemente muy presente en el imaginario y que obturó muchos otros detalles bastante menos entretenidos, gloriosos y mucho más dramáticos y con secuelas para varias generaciones, que fue la que nos dejó el terror de Estado. Como disolver esas divisiones entre las tribus que generaron una polarización tan fuerte en lo político y que obturaron el carácter universal de los derechos humanos es una tarea muy pendiente y que nos convoca a los que estamos en distintos ámbitos de esta sociedad argentina. Muchas gracias. Bueno, para concluir, este es un tema que interpela no solo a la sociedad argentina, sino también a la comunidad internacional en su conjunto. Por ello, debemos comprometernos a tener memoria con el fin de evitar la repetición de hechos aberrantes como los ejecutados durante la última dictadura cívico-militar argentina y como los que hoy ocurren en distintos estados, la demanda por la verdad como eje de vital importancia a la hora de mantener vivo el reclamo de la sociedad y finalmente justicia como valor fundamental de la democracia. Muchas gracias.